Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa y la semana con el campo innovador, el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxla. Listo con nosotros. Adelante, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Mar FM. Hoy, un tema de gran impacto biogeográfico e histórico. El tema es los centros de origen de las plantas. Son consideradas las áreas de mayor diversidad y con la máxima variabilidad genética vegetal. Son regiones que se caracterizan por la presencia de gran número de especies emparentadas con la planta que domesticamos, caso de maíz, ¿eh? Muchas de ellas son endémicas, o sea, solo ahí se van a encontrar. Todo comienza en Moscú en 1887 con el nacimiento de Nikolai Ivanovich Vavilov. Vavilov desde su infancia conoció de primera mano la agricultura y padeció las hambrunas por diversos eventos catastróficos que mataban a millones de personas, lo que motivó a la misión Vavilov a alimentar a la humanidad. Vavilov fue un profesional botánico. Su primera acción fue estudiar los centros de origen de las plantas que alimentan a la humanidad. ¿Cuál era la idea de él? Pues domesticar las plantas que pudieran soportar condiciones adversas ambientales mediante el mejoramiento genético de los ancestros silvestres, que tuvieran esta característica de resistir sequías o enfermedades, precisamente para evitar hambrunas como sucedió cuando el problema de la papa en Europa. Todo esto a partir de las leyes de la herencia de Mendel. La misión Babilot consistió en 115 expediciones de exploración a todos los continentes para realizar colectas de semillas, frutos, tubérculos, como el caso de la papa y el camote, los cuales fueron depositados en el Instituto de Botánica Aplicada en Leningrado, hoy San Petersburgo, donde la gran mayoría de esas casi 300.000 muestras provenientes de 100 países sobreviven hasta hoy. En 1930, Babiló realizó un viaje por México, acompañado por el biólogo Alfonso Herrera López, fundador del Zoológico de Chapultepec de la Ciudad de México. Babilón atravesó el país por ferrocarril, llegó a Veracruz y de ahí se trasladó al municipio de Rodríguez Clara y después a Santa Lucrecia, hoy es un barrio de Jesús Carranza, Veracruz. En 1931, Babilón, antes de que nadie escribió un artículo científico donde hace referencia por primera vez que México y Centroamérica son un centro de origen de la agricultura y que allí fueron domesticadas plantas como el maíz, frijol, calabaza, chile, jitomate, algodón y el amaranto. En 1932 regresa a México, solo visita Yucatán. Entre las cosas sobresalientes es que 300 muestras de plantas mexicanas colectadas por Babilot están resguardadas actualmente en el Instituto de Botánica Aplicada en San Petersburgo. Un dato curioso es que en Kazajistán se cultivaron calabazas mexicanas, Jorge. Oye, Paco, y interesante muy lo que nos estás diciendo, porque en toda esta región del mundo, por eso hablabas de la geolocalización, pues se puede decir incluso en la parte de Ucrania, que le dicen que es el granero del mundo, ¿no? Es decir, ellos por antonomasia han tenido ya toda una cultura de la agricultura muy arraigada, Paco. Sí, de hecho, Ucrania, pues se le llama el granero del mundo porque produce maíz y trigo, pero les voy a dar un dato curioso y también importante. Muchos de los maíces que se siembran tienen la raza tuspeño de aquí de Veracruz y de trigo. Recientemente México, a través del INIFAP, entregó nuevamente híbridos y variedades de trigo a Ucrania debido, pues como sabemos, a la guerra hubo daños a sus infraestructuras de investigación agrícola. Y bueno, Babilot, en su trabajo que realizó, concluyó que existen 8 centros de origen de las plantas cultivadas por la humanidad, o sea, los cultivos o las plantas más comunes. Durante milenios, los agricultores habían seleccionado las especies que proveían alto rendimiento gracias a los genes que conferían propiedades de resistencia a enfermedades o a los cambios bruscos de clima por lo que se habían perdido. Estos genes se encuentran precisamente en los ancestros silvestres.
El gran plan de Babilón era cultivar plantas que pudieran soportar condiciones precisamente ante los cambios de clima y a las enfermedades que también se hacen presente con estos cambios, factores que hoy conocemos como el fenómeno del niño, la niña o el cambio climático a causa pues, de las actividades humanas. Babilón en realidad se adelantó en su tiempo. Pero a todo hay tristezas. En esta historia hay pues la vida de Babilón fue trágica. En 1940 fue arrestado por Stalin, precisamente cuando colectaba semillas en Ucrania. Es una situación, pues ya ves ahora cómo está la situación de estos dos países. Y fue arrestado por envidias y conspiraciones falsas de un colega botánico. Las personas que se quedaron a cargo del Instituto de Botánica expresaron: esta ropa fue hecha para un hombre más grande en alusión a Babilón, que estaba en prisión. Él muere en la cárcel por hambre en 1943. Si no hubiera ocurrido esta injusticia, grandes aportaciones habría hecho Babilón en su vida. Gracias a este equipo de trabajo que formó, protegieron las colecciones. Algunos de estos investigadores ya murieron y murieron también por hambre mientras custodiaban las muestras vegetales porque los nazis o el ejército alemán fueron enviados para apoderarse de la colección del Instituto de Botánica Aplicada y fracasaron. Desde 1968, el Instituto de Botánica Aplicada de Leningrado recibe el nombre de Babilón, donde se conservan 5.700 especies del mundo, muchas de ellas extinguidas en la naturaleza. Babilón era un pedagogo eficaz, apasionado de la investigación botánica y por descubrir lo nuevo, lo cual contagiaba a sus alumnos. Todos ellos aprendieron el lema de Babilón: la vida es corta y hay que apresurarse. Otra frase de él fue: la honestidad, la pureza de corazón y la tolerancia son los genes de la probidad. Babilón nos deja de herencia que los centros de origen de las plantas son sitios de riqueza genética o también llamados centros de creación vegetal. Babilón fue un ciudadano del mundo, precursor de las actuales bóvedas de la biodiversidad que resguardan a los organismos biológicos para las generaciones futuras. Un dato curioso: un cráter lunar lleva el nombre de Babilón en su memoria, honor compartido con su hermano el físico Sergei. La historia agrícola mundial nos recuerda: cuando hay un sueño, nada es imposible, Jorge. Pues qué historia, Paco, qué historia nos traes y sobre todo que este personaje reconocido a nivel mundial, pues anduvo aquí en México y el aporte que nos dejó, Paco. Así es, Jorge, y bueno, pues hoy hay que recordar estos grandes personajes que finalmente nunca se consideraron propiamente de un país, y eso nos debe dejar un buen recuerdo de ellos. Buenas agrotardes. Igualmente, muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Vamos a estar el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde aquí en Conexión B Análisis Entrevista. Pásela muy bien.